viernes, 6 de diciembre de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 2029652. Tipo, aislada. Competencia para conocer del juicio de usucapión. Cuando uno de los predios colindantes esté sujeto al régimen de dominio público de la Federación, corresponde al órgano jurisdiccional local de primera instancia. Hechos, se promovió juicio de usucapión, en donde se solicitó la declaración judicial del derecho de propiedad y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Puebla. El órgano jurisdiccional dictó sentencia declarándose incompetente en razón de fuero y dejó a salvo los derechos de la actora para que los hiciera valer ante el tribunal competente, al considerar que uno de los inmuebles limítrofes del bien objeto de prescripción es de dominio público de la Federación, por lo que la competencia se surtía en favor de los órganos jurisdiccionales federales, conforme al artículo 10 de la Ley General de Bienes Nacionales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando uno de los predios colindantes materia del juicio de usucapión esté sujeto al régimen de dominio público de la Federación, es competente para conocer de este el órgano jurisdiccional local de primera instancia. Justificación: el hecho de que conforme al artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales, el inmueble contiguo a aquel que se pretende usucapir sea un bien nacional, no implica que sea objeto de la litis en el juicio, ya que la calidad de colindante no otorga el carácter de parte, sino que solo da intervención a la Federación para dilucidar si el bien objeto de litigio no afecta en medidas y colindancias los bienes de la nación. Además, la legislación civil federal, tanto sustantiva como adjetiva, no prevé el requisito de llamado a los vecinos en la prescripción positiva, pues solo señala que deberá promoverse contra quien aparezca como propietario en el registro público de la propiedad sin necesidad de llamar a ningún colindante. Si la acción se emprendiera ante los tribunales federales, el promovente estaría exento de llamar a los predios contiguos al carecer de disposición que prevea esa obligación, lo cual evidencia que no se surte la competencia federal. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 2 de 5. Registro digital, 2029679. Tipo, aislada. Interés jurídico en amparo indirecto. Es insuficiente para acreditarlo, el contrato de arrendamiento de fecha posterior a que causó ejecutoria la sentencia que aprobó el remate, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos, en un juicio especial hipotecario, ante el incumplimiento de la sentencia por la persona demandada, se ordenó sacar a remate el inmueble objeto de la garantía hipotecaria y, seguido el procedimiento correspondiente, la persona juzgadora le ordenó en múltiples ocasiones la entrega y posesión del inmueble adjudicado a la actora, bajo el apercibimiento de lanzamiento en caso de que no lo hiciera. Contra esta resolución promovió amparo indirecto quien se ostentó como persona tercera extraña a juicio, aduciendo ser arrendataria del inmueble materia de la litis y pretendió acreditar su interés jurídico con un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la sentencia de remate que ya había causado ejecutoria, así como de la primera y segunda órdenes de entrega y posesión del inmueble adjudicado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado circuito determina que el contrato de arrendamiento de fecha posterior a que causó ejecutoria la sentencia que aprobó el remate, es insuficiente para acreditar el interés jurídico en amparo indirecto. Justificación: la persona demandada en el juicio natural, al dejar de ser propietaria del inmueble rematado por sentencia ejecutoria, carece de facultades para celebrar un contrato de arrendamiento o disponer de cualquier forma respecto del bien rematado, y si bien el artículo 2401 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece la posibilidad de arrendar por parte de quien no es propietario, lo cierto es que dicho precepto acota la celebración del contrato a que lo haga el mandatario del propietario, sin hacer distinción alguna el legislador en función de si es derivada de un mandato con representación o sin representación, o bien, que exista disposición legal que habilite al arrendador que no es propietario para suscribirlo, supuestos que no se actualizan tratándose de la persona demandada que dejó de ser propietaria por sentencia que aprobó el remate. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 5. Registro digital, 2029681. Tipo, aislada. Liquidación de sentencia. Puede solicitarse por la parte vencida en juicio, interpretación conforme del artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León con el derecho fundamental a la igualdad jurídica en su vertiente de acceso a la justicia.
Hechos, se desechó la solicitud de la parte vencida en un juicio civil oral para la ejecución de la sentencia, al estimarse que no era un trámite previsto en el artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. En amparo indirecto se reclamó la inconstitucionalidad de ese precepto por considerarse contrario al derecho fundamental a la igualdad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León no prohíbe a la persona vencida en juicio solicitar la liquidación de la sentencia, si se interpreta de conformidad con el derecho fundamental a la igualdad jurídica en su vertiente de acceso a la justicia. Justificación. Desde la óptica que otorgue a las personas el mayor acceso a sus libertades, se obtiene que la posibilidad de solicitar la ejecución de sentencia a través del incidente respectivo no puede estar al alcance solo de la parte vencedora en juicio, pues además de ser una cuestión de orden público, considerarlo así podría dar lugar a que se retardara indebidamente la ejecución del fallo, con el consecuente detrimento para la parte vencida. La interpretación en este sentido se justifica porque no puede quedar exclusivamente al arbitrio de quien obtuvo sentencia favorable el inicio de la ejecución, pues ello daría lugar a que se especulara con el incremento de las prestaciones a las que hubiere sido condenada la contraria. Ambas partes tienen interés en que no se postergue o quede a discreción de una de ellas la apertura del incidente de liquidación para cuantificar las condenas impuestas, conforme a los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, 24 y 25, numeral 2, inciso C, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 4 de 5. Registro Digital, 2029700. Tipo, aislada. Repudio de herencia en el juicio sucesorio intestamentario. Debe hacerse en la primera etapa y antes de la declaración judicial de herederos, legislación del Estado de Puebla. Hechos, en la primera etapa del juicio sucesorio intestamentario tuvo lugar la declaración judicial de herederos y, posteriormente, uno de ellos manifestó su voluntad de repudiar los derechos hereditarios que le fueron reconocidos. El juzgador determinó que la etapa procesal para hacerlo ya había adquirido firmeza y declaró precluido su derecho. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el repudio de una herencia debe hacerse en la primera etapa del juicio sucesorio intestamentario y antes de la declaración de herederos. Justificación. El juicio sucesorio intestamentario es un procedimiento familiar, de carácter universal, que se integra de 3 etapas. A. La primera, en la cual se lleva a cabo la denuncia de la sucesión, se declara quiénes son los herederos del decujus, se designa a un albacea, y se generan los inventarios y avalúos. B. A la segunda, en la que se da la administración de la masa hereditaria, en tanto que el procedimiento avanza, y C. A la tercera, en la que se da la partición, adjudicación y aplicación de bienes entre quienes fueron declarados herederos. Es posible que alguna de las personas declarada como heredera repudie la herencia que le pueda corresponder. Ese rechazo debe manifestarse en la primera etapa procesal, y debe tener lugar antes de que se haga la declaración judicial de quienes serán los herederos, pues una vez que ésta tenga lugar precluye el derecho de los que fueron declarados con ese carácter para repudiar el derecho que les ha sido consignado dentro del juicio sucesorio, pues del artículo 781 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se sostiene que las cuestiones e incidencias relativas a la primera etapa del proceso sucesorio deben resolverse dentro de la misma, y no posteriormente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de 5. Registro Digital, 2029708. Tipo, aislada. Tercería excluyente de dominio. Basta que en la demanda el tercerista afirme que el bien que defiende es afectado en el juicio principal, para que la persona juzgadora lo analice y precise el tipo de afectación. Hechos, se resolvió improcedente la tercería excluyente de dominio respecto de un inmueble del cual la promovente adujo tener la propiedad, al estimarse que no demostró la causa o tipo de afectación que afirmó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en la tercería excluyente de dominio basta que en la demanda el tercerista afirme que el bien que defiende es afectado en el juicio principal, para que la persona juzgadora lo analice y precise el tipo de afectación. Justificación.
conforme a la doctrina jurisprudencial que sobre las tercerías ha desarrollado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al derecho de acceso a la justicia en su vertiente de recurso efectivo, previsto en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe considerarse que dadas las particularidades de este tipo de asuntos, donde el accionante no es parte del juicio principal, por lo que desconoce las constancias y, por ende, no tiene la plena certeza de qué causa o tipo de afectación acaece sobre el bien que pretende excluir con la tercería, es decir, si se trata de un embargo, prenda, hipoteca o cualquier otra, no puede exigirse al tercerista que precise inequívocamente el tipo de afectación que resiente en el juicio principal el inmueble que pretende excluir, bajo pena que de equivocarse resultaría improcedente su acción, sino que, en estos casos, debe atenderse a la causa de pedir consistente en la afectación al dominio que aduce tener el tercerista sobre el inmueble, pues resulta excesivo y carente de razonabilidad sancionar con la improcedencia de la acción al tercerista que comete una imprecisión o se equivoca al señalar la causa o tipo de afectación. De manera que en ese caso corresponde a la persona juzgadora considerar las actuaciones del juicio principal, analizar si existe esa afectación y, de ser así, señalar el tipo de afectación, al estar facultada para ello, incluso oficiosamente, sin que con lo anterior se deje en estado de indefensión a los demandados en la tercería, pues estos sí son parte en el juicio principal, por lo que siempre estarán en condiciones de hacer valer lo que a sus intereses convenga. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.